Hola, mi nombre es María Encarnación, soy del quinto B nocturna, contabilidad y la materia es titulación. Hoy les voy a hablar sobre el informe final de auditoría. He hecho una presentación para que me entiendan mejor. Como les dije, hoy voy a hablar sobre el informe final de auditoría. Primero que todo, ¿qué es auditoría? La auditoría es la inspección o verificación de la contabilidad de una empresa o una entidad realizada por un auditor con el fin de comprobar si sus cuentas reflejan el patrimonio, la situación financiera y los resultados obtenidos por dicha empresa o entidad en un determinado ejercicio. Eh, el alcance. El alcance. En la NIE 700 nos dice la definición de las responsabilidades que tiene el auditor para formar una opinión sobre los estados financieros. Las responsabilidades, la responsabilidad que tiene el auditor de formar una opinión sobre los estados financieros, la estructura y el contenido del informe. La NIA 705 y la NIA 706. ¿Qué nos dice la NIA 705? La NIA 705 nos dice sobre la opinión modificada en el informe emitido por un auditor independiente. La NIA 706 nos habla sobre los párrafos de énfasis y párrafos sobre otras cuestiones en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente. Entonces, trata del modo en que la estructura y el contenido del informe se ven afectados cuando el auditor expresa una opinión modificada o incluye un párrafo de énfasis o un párrafo sobre otras cuestiones en el informe de auditoría. Como sabemos, el informe de auditoría lleva título, destinatario, apartado introductorio, responsabilidades de la dirección en relación con los estados financieros, responsabilidad del auditor, opinión del auditor, otras responsabilidades de información, firma del auditor, fecha del informe de auditoría. Título. El título, el título, el informe de auditoría llevará un título que indique con claridad de qué trata el informe de un auditor independiente. Destinatario. El informe de auditoría irá dirigido al destinatario correspondiente según lo requerido por las circunstancias del encargado. Eh, Apartado introductorio. El apartado introductorio identificará en la entidad cuyos estados financieros han sido auditados. Manifestará que los estados financieros han sido auditados. Identificará el título de cada estado, incluido los estados financieros. Remitirá el resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. Especificará la fecha o periodo que cubre cada uno de los estados financieros incluidos en los estados financieros. Responsabilidades de la dirección en relación con los estados financieros. El informe de auditoría describirá la responsabilidad de la dirección en relación con la preparación de los estados financieros. La descripción incluirá una explicación de que la dirección es responsable de la preparación de los estados financieros de conformidad con el marco de información financiera aplicable, así como de control interno que considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material debido a fraude o error. ¿Qué es fraude y qué es error? El fraude, el fraude, el error es una representación errónea, no intencional
en los estados financieros, mientras que el fraude se refiere a un asunto intencional por parte de una o más personas de la administración, los encargados del gobierno corporativo, empleados o terceros, a través del engaño para tener una ventaja o beneficio ilegal. No es necesario que el informe de auditoría se refiera específicamente a la dirección, sino que utilizará el término adecuado según el marco legal de la jurisdicción de que trate. Responsabilidades del auditor. Las responsabilidades del auditor es expresar una opinión sobre los estados financieros basados en la auditoría. La auditoría se llevó a cabo de conformidad con las normas internacionales de auditoría. También trata, también explicará que dichas normas exigen que el auditor cumpla con los requerimientos de ética, así como que planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de incorrección material. El informe de auditoría describirá a qué consiste una auditoría indicando lo siguiente. La aplicación de procedimientos destinados a obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la información relevada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluido la valoración de los riesgos de incorrección material en los estados financieros debida a fraude o error. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones realizadas por la dirección. Cuando los estados financieros se preparen de conformidad con un marco de imagen fiel de descripción de la auditoría, en el informe de auditoría se referirá a la preparación y presentación fiel por la entidad de los estados financieros o a la preparación por la entidad de estados financieros que exprese imagen fiel según proceda. El informe de auditoría señalará si el auditor considera que la evidencia de auditoría que ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada por la opinión del auditor. Opinión del auditor. El informe de auditoría incluirá una sección titulada Opinión. Para expresar una opinión no modificada o favorable sobre los estados financieros preparados de conformidad con una imagen fiel y siempre que las disposiciones legales o reglamentarias no establezca otra cosa, se utiliza una de las frases indicadas. Se utiliza la siguiente frase. Los estados financieros expresan la imagen fiel de conformidad con el marco de información financiera. Los estados financieros presentan fielmente en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Para expresar una opinión no modificada o favorable. La opinión del auditor indicará que los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información aplicable. Otras responsabilidades de información. Si en el informe de auditoría sobre los estados financieros el auditor cumple con otras responsabilidades de información, además de las establecidas por las MIA, esas otras responsabilidades de información financiera se tratarán en una sección por separado del informe de auditoría que llevará por subtítulo Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios. Firma del auditor.
El informe de auditoría deberá estar firmado. Fecha del informe de auditoría. La fecha del informe no será anterior a la fecha en que el auditor haya obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la que basa su opinión sobre los estados financieros. Dirección del auditor. El informe de auditoría indicará el lugar de la jurisdicción en que el auditor ejerce. Ejemplo. He, he hecho con ayuda de la auditoría de gestión del semestre anterior. He hecho un ejemplo. Les voy a leer porque es un poco largo, entonces no lo puse en las diapositivas. Informe de auditoría independiente. Accionistas. Hemos auditado los estados financieros adjuntos de la sociedad ABC que comprenden el balance general de situación a 31 de diciembre del 2022, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. La dirección es responsable de la preparación y presentación de los estados financieros. La dirección, estamos hablando de la empresa, de la organización. Adjunto de conformidad con la ley, de la jurisdicción y del control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de los estados financieros libres de incorrección material, debida o fraude o error. Nuestra responsabilidad, nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las normas internacionales de auditoría. Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre los estados financieros, que están libres de incorrección material. Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor. Incluirá la valoración de los riesgos de incorrección material en los estados financieros debido a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación por parte de la entidad de los estados financieros con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y, y de razonabilidad de la estimación contable realizadas y de razonabilidad realizadas, así como la evaluación de la preparación de los estados financieros. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría. En nuestra opinión, los estados financieros de la sociedad ABC correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2022 han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con la ley de la jurisdicción. Ahí viene la firma del auditor, fecha del informe de auditoría y dirección del auditor. Bueno, espero que les haya gustado mi presentación. Gracias.